Hola poderosos, en este video vamos a hablar sobre dos de las cirugías bariátricas que más se realizan en el mundo, el bypass gástrico y la manga gástrica. En este video vamos a responder en qué consiste cada una de ellas, en qué se diferencian, cómo funcionan y si existe una mejor que otra. Además, al final del video les voy a hacer unas pequeñas recomendaciones que me parece que es muy importante que sigan en cuenta al momento de operarse. Para quienes no me conocen, mi nombre es Manuela y en este canal hablamos sobre cirugía bariátrica y obesidad. Si les interesa el tema, por favor no duden en suscribirse y seguirme en mis redes, las cuales les dejo en la cajita de descripción. Rápidamente y para iniciar vamos a recordar que una cirugía bariátrica es una cirugía que busca modificar el sistema digestivo para favorecer la pérdida de peso. Se usa en pacientes con obesidad y obesidad mórbida. En la actualidad existen muchos tipos de cirugía bariátrica. Las dos más comunes, como ya les había dicho, es el bypass en J-Rux, que es del que vamos a hablar, y la manga gástrica. Pero también existe la aplicatura gástrica, el mini bypass, el bypass en Said, la banda gástrica, el balón gástrico. Es decir, en la actualidad hay muchos tipos de cirugía bariátrica. Hoy vamos a abordar dos por una razón sencilla. Son los más practicados, uno y dos son los más antiguos, entonces sobre los cuales más información se tiene. En este momento es fácil encontrar personas que tengan 20 años con un bypass gástrico o en mi caso que tengo casi 10 con una manga. Para explicar cómo se hacen las cirugías bariátricas me voy a servir de esos dibujitos. Entonces la primera cirugía que les voy a explicar es la manga gástrica. La manga gástrica se hace haciendo un corte por donde va la línea punteada que estoy dibujando, lo que evoca o hace la forma de una manga o un tubo gástrico, o su nombre en inglés es sleeve. Entonces, a través de un procedimiento laparoscópico, que quiere decir que meten unas pinzas y una cámara en el estómago inflamado con gas, hacen el corte. Lo cortan, ven en una pantalla gigante y hacen esa forma, lo que yo estoy haciendo con la tijera básicamente, que es un tubo. En este momento la cirugía pues queda así, el estómago restante se retira, se va del cuerpo del paciente y el movimiento del estómago queda normal, como si fuera un estómago no operado. Para explicar el funcionamiento del bypass necesitamos abrir un poco más el campo de visión del sistema digestivo. La primera parte, la que estoy coloreando de amarillo, que no se ve, más tarde la cambio a dorado, es el duodeno, la primera parte del intestino delgado. Y luego viene el yeyuno, que es el que estoy pintando de color azul. Es importante tener en cuenta estas dos partes para entender cómo funciona el bypass gástrico. Entonces, lo primero que sucede es que se hace una nueva bolsa gástrica, que es la que estoy cortando en este momento. Mismo método por laparoscopia. Se hace una nueva bolsa gástrica. Esa bolsa gástrica es el nuevo estómago. El estómago donde va a llegar la comida que comemos. Está conectado con el esófago. Entonces, llega la nueva comida ahí. Y esa bolsa es súper chiquita, puede llegar a medir 4 centímetros. También entonces lo que hace es que se hace un corte en el intestino delgado, se separa el duodeno del yeyuno y el yeyuno se conecta directamente con el nuevo estómago, dejando al duodeno básicamente sin funciones. Esa acción de sacar al duodeno del proceso gástrico le da el carácter malabsortivo al bypass gástrico. ¿Eso qué quiere decir? Que esa partecita dorada se encarga comúnmente de absorber grasas, azúcares, pero también vitaminas. Entonces, esa parte ya no interviene dentro del proceso de digestión y lo vamos a ver más adelante cuáles son sus implicaciones. Ahora lo que pasa es que el estómago sigue generando los mismos jugos gástricos que generaba anteriormente y se une en el proceso de digestión más adelante en el intestino delgado. Ahora vamos a abordar en términos teóricos cómo funciona cada cirugía. Y digo teóricos porque esto no involucra a todo el mundo ni es igual en todo el mundo. Hay personas que reaccionan diferente, pero digamos la literatura dice que así funciona. En términos prácticos, los médicos son quienes eligen realmente cuál es la cirugía indicada para cada persona, dependiendo de un montón de características asociadas, como enfermedades asociadas, que vamos a ver un poco más adelante,
o características generales que determinan qué cirugía es mejor para cada persona. Estas son las características generales, pero no son una camisa de fuerza, ¿vale? Para quienes no lo sepan, la obesidad se calcula con una fórmula matemática que se llama índice de masa corporal, que toma el peso y la estatura, las calcula y da un valor. Ese valor se mueve en un rango muy grande que va desde la delgadez extrema hasta la obesidad mórbida. Obviamente la cirugía bariátrica está destinada para pacientes con obesidad. Dentro de la teoría, el bypass gástrico está destinado a IMCs más altos, es decir, personas que tienen obesidad grado 3 u obesidad mórbida, en la teoría. Y es la razón, o la teoría dice que es porque el bypass hace que uno baje más de peso, pero eso es bastante relativo porque yo, por ejemplo, perdí 60 kilos con manga gástrica. Entonces, no es una camisa de fuerza, como les venía diciendo, pero teóricamente el bypass gástrico es más agresivo y baja más peso que la manga gástrica. La característica más llamativa del bypass gástrico es que cura la diabetes. La manga no, porque como hay un corte entre el duodeno y el yeyuno, ese corte implica que se cambia la manera como se absorbe el azúcar y la grasa, entonces no absorbe la glucosa. Casi inmediatamente después de que uno sale de la cirugía de bypass queda curado de diabetes. Esa característica no la tiene la manga. Teóricamente, el bypass es una cirugía con la que es más difícil reganar peso que con la manga. Esto es bastante relativo porque son muchos o suficientes los casos de reganancia con bypass gástrico. Lo que sí es cierto es que ese muñón gástrico, esa bolita donde se deposita la comida, sí es más difícil de hacer crecer que la manga, que es un área más grande y tiene un movimiento más importante, por ponerlo en algunos términos. Aún así, vale la pena hacer la aclaración que no hay vacuna contra la obesidad. La cirugía bariátrica es una herramienta. En el bypass sí puede ser un poco más complicado que con la manga y esa es una de sus características, digamos, más llamativas, pero no necesariamente implica que sea como sea vamos a mantener el peso bajo. En los puntos que no son tan chéveres del bypass está uno que es la suplementación de por vida. Les había dicho que hay una parte del duodeno que queda por fuera del sistema digestivo, el cual no absorbe las grasas y los azúcares. Esa es la parte chévere. La parte que no es tan genial es que esa misma parte se encarga de absorber bastantes vitaminas, entre ellas la A, la K, la D12, creo, si no estoy mal, que el hierro también se absorbe en esa parte. Entonces, el no tener ese pedacito exige que los operados de bypass gástrico se deban suplementar de manera permanente. Hay muchos operados de bypass que dicen que no necesitan, que los exámenes de sangre están perfectos y ellos nunca se han suplementado. Yo no puedo hablar desde mi experiencia porque yo tengo manga, pero teóricamente sí requiere suplementación de por vida. Los multivitamínicos y la inyección o el suplemento de B12 intravenoso. También hay una complicación casi exclusiva del bypass y es el síndrome de vaciamiento rápido, también conocido como dumping, que se presenta básicamente cuando los operados comen mucho dulce y es un síndrome que es supremamente incómodo, muy desagradable, dura muy poco tiempo, dura aproximadamente 20 minutos, pero incluye sudoración fría, vómitos, diarrea y en cada paciente se presenta de manera diferente, pero es casi exclusivo del bypass gástrico. Son muy pocos los casos de personas que yo haya escuchado con manga que han sentido dumping. Es incomodísimo, lo describen como una pequeña muerte y es casi exclusivo del bypass gástrico. Normalmente es ocasional, se produce cuando la gente come más dulce de lo que debería o dulce y grasa, estos postres que son muy grasosos y muy dulces al mismo tiempo. Hay algunos que se vuelven muy sensibles al dulce y pueden requerir dejar de comer dulce, pero rara vez es más allá de eso. Es cierto que a veces se vuelven crónicos, el síndrome de dumping se vuelve crónico. Yo conozco un caso de una persona que le da dumping por absolutamente todo. Ese es como el gran enemigo del bypass, el dumping, que es una sensación supremamente desagradable, como les venía diciendo, y que ocurre cuando se come mucho dulce. Para terminar, quiero contarles que el bypass gástrico es una cirugía reversible. La manga no. En la manga sacan el estómago del cuerpo y lo mandan a patología. No se asusten, siempre mandan el estómago que sacan del cuerpo a patología, siempre. Entonces sacan del cuerpo la manga y eso no se puede revertir, o sea, queda el tubo y como quede. El bypass sí, porque el estómago queda por dentro del cuerpo.
entonces se puede volver a reconectar. Ahora, yo nunca en los 7 años que llevo en temas bariátricos he escuchado de una persona que se haya vuelto a reconectar el estómago. Pero de que se puede hacer, se puede hacer. Ahora vamos a hablar de la manga o del sleeve gástrico. Como les había dicho previamente, esta es una cirugía que es mucho más común en obesidades pequeñas, es decir, obesidades del tipo 2 o 3. No es común que se use en grandes obesidades, a menos que el tratamiento sea un tratamiento combinado, que el médico planea hacer un tratamiento combinado, es decir, primero hace manga y después hace bypass, porque esa es su primera característica. El bypass no es convertible a ninguna otra cirugía, la manga gástrica sí. Si por alguna razón la manga gástrica fracasa, uno tiene la posibilidad de hacerse un bypass para seguir bajando de peso. Esas son las cirugías de reconversión que se usan en algunos casos. Como la manga gástrica no es malabsortiva, normalmente no necesita suplementación por toda la vida, sino por un lapso de tiempo muy corto. En mi caso particular fue durante 1 año. Hay médicos que lo ponen más tiempo o menos tiempo, y esa puede ser una ventaja teórica al momento de elegirla, el no tener que volver a tomar suplementos. Ahora, vale la pena aclarar que en casos particulares, cuando la ingesta de alimentos es muy mala, sí se suelen requerir algunas vitaminas o algunos minerales para compensar la alimentación, pero no es la línea general. Los operados de manga gástrica normalmente no necesitamos suplementación de por vida. Otra condición de la manga gástrica, y esto sí es real, es que sí tiene una tendencia a la expansión mayor que el bypass, como les había dicho anteriormente. Tengo un video exclusivamente hablando del tema, se los dejo en la cajita de información y en la tarjeta, en la I que aparece en pantalla, y hablo exclusivamente de cómo puede crecer una manga por descuido. Y esto es real, la manga sí puede extenderse un poco más que el bypass y, entre comillas, dañar la cirugía. Para mí la gran desventaja que tiene la manga gástrica es el reflujo. No son pocos los casos de personas que tienen reflujos severos, crónicos, a raíz de la manga gástrica. En algunos casos es tan grave que se necesita, no por bajar de peso, sino por el reflujo en sí mismo, reconvertirlos a bypass, porque se vuelve insoportable. Es muy incómodo, a veces se puede volver muy grave. Repito, no es en todos los casos. Yo tengo casi 10 años con manga gástrica y sufrí reflujo solamente un periodo de tiempo muy corto. Está también muy asociado a los hábitos alimenticios. Normalmente se corrige corrigiendo hábitos alimenticios, eliminando ciertas comidas, cambiando hábitos, por ejemplo, comiendo menos de noche o cosas por el estilo, pero sí es una de las grandes desventajas. Es como el paralelo del dumping, que es la gran desventaja de la manga gástrica, el reflujo gastroesofágico, que a veces se puede volver insoportable. Por lo demás, las dos cirugías bariátricas tienen dietas preoperatorias y posoperatorias similares, las recuperaciones son similares, las heridas incluso son similares, digamos, de manera exterior. Se manejan los protocolos más o menos iguales, se requiere la misma atención de nutricionista, de psicólogo, de médico. En ambas se tiene la misma sensación de frío, en ambas se baja de peso más o menos a la misma velocidad. Por lo demás, son, en términos generales, iguales. Si ustedes tienen presente algo que no dije, pues déjenlo en la caja de comentarios para complementar, estaría buenísimo. Entonces vamos a responder la gran pregunta, y es: ¿existe una cirugía mejor que otra? ¿O es mejor la manga que el bypass o el bypass que la manga? Miren, en mi opinión, no. En mi opinión, las cirugías bariátricas están diseñadas para determinadas poblaciones específicas, con determinadas características, con determinadas necesidades. Si una persona es diabética, muy seguramente le va a servir mucho más el bypass que la manga. A ver, si es una persona joven, tal vez le va a ser mejor la manga que el bypass. Esa es una característica que llama la atención, y es que normalmente los médicos a las mujeres que no han tenido hijos prefieren hacerles manga por sobre bypass. Básicamente son formas y protocolos en que cada equipo médico hace un abordaje integral de la obesidad. No existe una cirugía mejor, no existe una cirugía peor, existe una cirugía para ti. También, en mi opinión, considero que el paciente no debería elegir cuál es la cirugía adecuada para él. A mí me parece que esa es una decisión médica. Inclusive yo podría considerar una señal de alarma, una bandera roja, que un médico te diga: elige, te puedo hacer las dos, manga o bypass, la que tú quieras, elige. Eso a mí me parece una señal de alarma, porque con todos los paraclínicos ellos tienen las herramientas y el conocimiento para
decidir cuál es la mejor opción para el paciente. Entonces esa es una cosa que hay que tener en cuenta. Y lo que les decía al inicio del video, otra recomendación asociada al momento de operarse o al momento de elegir un cirujano, cuando tenga la posibilidad de elegirlo, claro está, es que ese cirujano haga las 2 cirugías mínimo, que haga bypass y manga, porque a veces hay personas poco éticas que sin conocimientos de bariatría o de gastroenterología hacen cirugías, pero como no tienen el conocimiento, pues entonces terminan haciéndole mucho daño a las personas. Normalmente ese tipo de personas solamente hacen manga, porque teóricamente es más sencilla porque es solo un corte, no los 3 que tiene el bypass. Para mí es muy importante que el cirujano haga las 2 cirugías. No está de más decir que googleen al cirujano, miren sus credenciales, miren su perfil en LinkedIn, que busquen pacientes operados por él para que les cuente cómo les ha ido y que no por ahorrarse unos pesos, un dinero, terminen con una condición de vida muy desagradable. Hay historias de terror asociadas a malpraxis con cirugía bariátrica, entonces no escatimen en gastos cuando se trata de un cirujano bariátrico. La calidad de vida se puede desmejorar infinitamente y puede convertirse en un infierno si no están cuidados por el equipo y el médico adecuado. Y bueno, eso es lo que tengo que contarles por el día de hoy. Únense a Cirugía Bariátrica Red Solidaria Oficial, la página de pacientes bariátricos más cool del mundo. Por ahí nos estamos leyendo con mucha frecuencia. Yo estoy publicando ahí todo el tiempo y respondiendo todo el tiempo. Les dejo el link en la cajita de descripción. No olviden suscribirse. Muchas gracias por ver este video. Adiós.